invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Gálatas, versículos de 16 al 25. Este sermón está titulado El carácter del Evangelio. Bueno, un pasaje bastante conocido, igual, que habla del fruto del Espíritu. Así que vamos a comenzar a leer. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se ponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Amén. Bueno, como primera parte de 3 tenemos la lucha. Es muy evidente que hay una lucha, ¿cierto?, entre estas dos naturalezas que están en nosotros. En la religión convencional, ¿cierto?, en el cristianismo, digámoslo así, muchas veces falso, ¿cierto?, que se predica hoy en día, la motivación para tener una moralidad, ¿cierto?, está basada en el temor. Muchas veces nos dicen que ciertas cosas que nosotros hagamos van a hacer que nuestro futuro sea de tal o cual forma. O bien a veces viene a Dios como un ser tirano, ¿cierto?, que está esperando ahí prácticamente para hacernos daño cuando nosotros nos equivoquemos. Pero el cristianismo cimentado en el Evangelio, es decir, el cristianismo verdadero, y la motivación que éste tiene para tener una buena moral es una dinámica de amor. Recordemos que Cristo, ¿cierto?, vino por amor a nosotros, ya los escogidos. Vladimir ya nos hablaba de esto en el sermón pasado, pero ahora veremos cómo crecemos por medio de esta dinámica y que nuestro crecimiento se da justamente mientras luchamos contra el pecado. Esta es la manera que nosotros podemos tener crecimiento en nuestra vida cristiana. Así que es importante ver primero las naturalezas, ¿cierto? Y que es importante también entender que operan en cada cristiano, ¿ya? Así como lo dice el versículo 16. Dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros somos santos en Cristo, eso está totalmente claro, ¿ya? Pero la naturaleza pecaminosa todavía opera en nosotros, ¿ya? Es falso eso de que nosotros ahora solamente somos santos. Está bien, no practicamos el pecado y el pecado todavía está en nosotros, pero somos santos y pecadores, ¿ya? Y es así como también lo dice nuestra confesión de fe de Westminster en el capítulo 9, hablando del libre albedrío. Dice, cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, lo libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de eso, por razón de la corrupción que todavía queda en ese pecador, este no quiere solamente de un modo perfecto lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Es una enseñanza que muchas veces olvidamos, ¿ya? Nuestra naturaleza pecaminosa todavía está luchando contra el Espíritu, pero el Espíritu Santo, que es más fuerte que esta naturaleza, está también luchando con nuestro pecado, ¿cierto?, para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de nuestro Señor. Pero a veces nuestra vida se condiciona con esto. Es decir, cuando muchas veces vivimos por una o por otra. Pero por supuesto en este texto el apóstol Pablo anima a los Gálatas a vivir por el Espíritu, ¿ya? La naturaleza pecaminosa es la traducción de la palabra griega que se conoce como sarx y que en algunas traducciones de la Biblia traduce como carne. Cuando en el Nuevo Testamento vemos la palabra que la carne y que la carne se opone al Espíritu, no se refiere a la carne como el cuerpo, ¿ya? Unas corrientes dualistas, ¿cierto?, nos dicen esto, que la carne es como una oposición, ¿cierto?, a lo que creó Dios, que prácticamente es malo el cuerpo, ¿cierto?, por lo tanto descuidemos el cuerpo. No se refiere a eso, se refiere
a nuestro corazón pecaminoso y a la naturaleza que todavía opera en nosotros. Por lo tanto, Sachs, la mejor definición que podríamos tener es que es el corazón pecaminoso, o más bien la parte que no ha sido renovada de nuestro corazón y de nuestra naturaleza, y que no será renovada sino hasta la venida de nuestro Señor en su segunda venida. Por lo tanto, lo que se opone o es contrario a la naturaleza pecaminosa es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso claramente es una gran esperanza para nosotros, ¿cierto? Cuando cometemos pecado, entendemos que realmente nosotros no queremos eso, sino que nuestra naturaleza nos lleva a eso y nosotros voluntariamente caemos, pero el Espíritu Santo también está con nosotros ayudándonos, ¿cierto? A través de la conciencia, a través de frenando muchas veces el pecado derechamente, ¿cierto? Por lo tanto, eso trae mucha esperanza a nosotros cuando entendemos esto. ¿Ya? Como dice el versículo 17, porque esta desea, hablando de la carne, lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Claramente hay un anhelo en el cristiano de poder cumplir la ley de Dios, ¿cierto? Este anhelo se ve muchas veces opacado, ¿cierto?, por esta naturaleza pecaminosa. Por eso es importante nosotros entender cómo funciona cada una de las dos naturalezas, para poder combatir esta naturaleza que, como dije anteriormente, nos va a acompañar, ¿cierto?, hasta que Cristo vuelva. ¿Ya? El Espíritu entra en nosotros sobrenaturalmente y nos da una nueva naturaleza. Por ejemplo, en Efesios 4:22 al 24, Pablo se refiere a esta lucha como una competencia entre un viejo hombre y un nuevo hombre. Y obviamente nos exhorta que nosotros nos despojemos de ese nuevo hombre, que es el que éramos antes de ser conversos, que vivamos como nuevos hombres, pero en Cristo. ¿Ya? La palabra original que Pablo utiliza para los deseos de la naturaleza pecaminosa no solamente se refiere a un deseo, sino que habla de un deseo exorbitante y de un impulso que es capaz de controlarlo prácticamente todo. No es solamente un deseo pequeño, sino que es algo que nos impulsa fuertemente a cometer el pecado en este caso. Así que es importante notar que la naturaleza pecaminosa no solamente desea cosas malas, ¿ya?, sino que también desea muchas veces cosas que nosotros consideramos buenas. No se refiere solamente a deseos, por ejemplo, de cosas que uno sabe que son malas, pero también se refiere a cosas, por ejemplo, no sé, nuestros ídolos que nosotros a veces creamos. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra carrera, nuestro estatus, ¿cierto? Eso también puede considerarse un deseo pecaminoso y un deseo de la carne. En Efesios 2:3 nos dice: en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de ira. Si se fijan, aquí no habla de una lista como lo habla en Gálatas, sino que aquí habla de nuestros propósitos y siguiendo nuestra propia voluntad. Eso también es parte, como decía anteriormente, de la naturaleza pecaminosa que muchas veces nos hace caer en el pecado. ¿Ya? No solamente lo que es aparentemente malo para nosotros, sino que todo lo que puede transformarse en un ídolo. Estos deseos pueden llegar a realizarse en nosotros profundamente y nos impulsan y nos controlan al punto de que el pecado crea en nosotros un sentir que necesitamos esto, aquello o lo otro. O sea, realmente nosotros pensamos que necesitamos eso, pero eso viene producto de la corrupción de nuestra caída. Nosotros desordenamos las cosas, ¿cierto? Dios crea en nosotros una necesidad de Él, sin embargo nosotros reemplazamos esa necesidad de Dios por otras cosas, sean materiales, como dije anteriormente, estatus, trabajo, etc. Esto es lo que cuando Calvino, esta frase muy conocida, dice que nosotros somos como, o más bien nuestro corazón, es algo así como una fábrica de ídolos. O sea, constantemente estamos fabricando ídolos, ¿cierto?, para poder adorarlos. Pero esta no es la actitud que nosotros debemos seguir, ¿cierto? Y esto es justamente lo que Pablo quiere atacar y lo que los Gálatas estaban cometiendo. ¿Ya? Debemos notar que Pablo habla de naturaleza espiritual, y nos da a entender que el espíritu también tiene anhelos y deseos igual o más fuertes que los que la naturaleza pecaminosa quiere. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo anhela y desea crear en nosotros? En Juan 16:14, Jesús lo deja muy claro: el Espíritu Santo vendrá al mundo para que Él me glorifique. Por lo tanto, mientras nuestra carne glorifica y anhela nuestros deseos humanos y nuestros ídolos, tales cosas materiales como ya mencioné anteriormente, el Espíritu glorifica y adora, anhelar a Jesús. Eso es lo que el Espíritu quiere en nosotros, glorificar finalmente a Jesús. Y eso es y Jesús dice, para eso envió el Espíritu Santo, ¿cierto?
Entonces ya tenemos dos cosas. El pecado quiere, ¿cierto?, que nosotros seamos nuestros propios dioses, en contraste al espíritu, que quiere que nosotros nos despojemos de nosotros mismos, ¿cierto?, y miremos solamente a Cristo y lo que Él quiere para nuestras vidas. Podríamos decir que finalmente lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas es formar nada más ni nada menos que el carácter de Cristo. Cristo es realmente el fruto. Cristo es esa lista que ¿cierto?, tan conocida de los frutos, es realmente lo que Cristo logró, ¿cierto?, en su vida, con su obediencia perfecta, ¿cierto?, a la ley. Y esto es lo que el cristiano verdadero desea y debe anhelar profundamente. Claramente la naturaleza pecaminosa genera en nosotros deseos opuestos y a veces lo podemos sentir con mucha fuerza. Muchas veces cedemos a estos deseos y caemos en pecado. Y al hacerlo nos estamos contradiciendo con nuestro amor más profundo. Es decir, tenemos el amor de Cristo, con el que amamos profundamente. Sin embargo, no cedemos a Él y cedemos al pecado al cual no amamos. ¿Cierto? Nosotros, nuestra actitud correcta debería ser alejarnos del pecado y estar lo más atentos a Él, ¿cierto?, para no caer. Sin embargo, caemos y no lo amamos. Y a Cristo que lo amamos, no nos rendimos a Él. ¿Se fijan la contradicción? Pero, sin embargo, Cristo, que nos amó, ¿cierto?, nos trae esperanza para nosotros, ya que cuando caemos en pecado, como dice el apóstol Pablo muchas veces en el Nuevo Testamento, no es realmente lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es la voluntad de Dios, pero esto no viene naturalmente en nosotros, ¿ya? Es Dios quien con su Espíritu Santo, ¿cierto?, obró libremente y soberanamente en nosotros para que ahora nosotros queramos lo que es bueno y agradable a Él. El tema es que todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa obrando en nosotros. Y esta lucha, ¿cierto?, muchas veces la gana el pecado, lamentablemente. Pero si nosotros entendemos cómo funciona, es muy probable que nosotros no cedamos al pecado y podamos rendirnos a Cristo como Él quiere que lo hagamos. Entonces, tenemos como segundo punto cómo funciona la naturaleza pecaminosa. En el versículo 18, Pablo nos dice: pero si el Espíritu los guía, no están bajo la ley. ¿Qué significa esto, este término de estar bajo la ley? Muy controversial hoy en día, ¿cierto? Algunos pretenden decir que la ley ya no está vigente, ¿cierto?, que la ley era solamente para el pueblo de Israel. No se refiere a esto en este momento. Se refiere claramente a seguir los deseos de la carne, como hemos visto. Esto nos dice algo acerca de los motivos de la naturaleza pecaminosa. Seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa no solamente es una desobediencia a Dios, sino que también busca en nosotros ser nuestro propio Señor y Salvador. Nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, ¿cierto?, cuando cantamos, cuando, ¿cierto?, nos proclamamos cristianos, pero realmente nosotros nos hacemos señores a nosotros mismos, porque seguimos nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Por lo tanto, a veces nuestro corazón funciona bajo la ley, es decir, rechaza la justificación de Cristo. Tenemos este contraste, ¿cierto?, que Pablo enfatiza tanto entre obras, ¿cierto?, y la justificación que es gratuita por medio de la fe. Y aquí justamente a eso se refiere. Nosotros, al no considerar la gracia de Cristo, estamos finalmente obedeciendo a la ley, ¿ya?, y cayendo bajo la ley, al no considerar su justicia y su salvación. Por lo tanto, la base para todos nuestros pecados y desobediencias siempre es la falta y la confianza a la gracia de Dios y a la bondad de Dios. Nosotros, en nuestra vida, ¿cierto?, a veces es muy difícil confiar en Dios, como decía en la oración, ¿cierto?, de gratitud. Hay cosas que son malas aparentemente para nosotros. Sin embargo, Dios tiene un propósito con esas aflicciones que vamos a tener nosotros. Incluso a veces se va hasta el pecado. ¿Ya? Esto no es para que nosotros seamos permisivos con Él, pero Dios tiene todo bajo control. Y eso nos debería nosotros llevarnos a un estado de confianza muy plena, ¿ya? Pero lamentablemente no somos así, ¿ya? Y a la raíz de todo esto, tenemos que estas dos naturalezas son dos sistemas finalmente motivacionales. Y estos dos sistemas nos llevan a actitudes finalmente, ¿ya? Como ya he dicho anteriormente, el Espíritu y la fuerza del Espíritu nos lleva a anhelar a Dios. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa a cumplir nuestros propios deseos. Y nos hace ver imaginariamente como si los deseos de la carne fueran necesidades. Y produce tales impulsos hasta a veces llegar a alcanzar estas necesidades y caer en pecado.
Pero como toda mala noticia, siempre después viene una buena. Y en eso consiste el Evangelio. ¿No es cierto? Los versículos 19 al 21 enumeran las obras de la naturaleza pecaminosa, como leemos, y luego nos nombran los frutos del Espíritu. Vamos a leer las obras de la naturaleza pecaminosa primeramente, luego los frutos del Espíritu, pasaje tan conocido por los creyentes. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la moralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes les hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto son frutos de la carne, en plural, frutos, obras de la carne. Es muy interesante que entendamos que aquí habla en plural, después vamos a ver que habla en singular, y eso también tiene una explicación. Pero fíjense con la advertencia fatal, podríamos decir, que termina Pablo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora es importante que no se está refiriendo a faltas esporádicas. No se trata de que si nosotros cometimos alguno de estos pecados, ¿cierto?, antes o después de ser cristiano, no vamos a heredar el reino. El cristiano verdadero, cuando cometa alguno de estos pecados, se arrepiente. Aquí lo que está hablando es de una práctica frecuente, de una práctica habitual de los pecados. A eso se está refiriendo. Los que practican tales pecados de la lista que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y no hay más. O sea, es así como lo dice. No podemos agregarle más cosas. El cristiano verdadero se arrepiente porque el Espíritu Santo, a través de su naturaleza, está obrando activamente en nosotros. Por lo tanto, alguien que practica tales cosas está públicamente demostrando que Cristo no lo ha redimido y que el Espíritu no lo ha renovado. Todo aquel que es converso realmente, el Espíritu ha entrado en él y el Espíritu lo renueva, lo hace un hombre nuevo, como dice Pablo. Por lo tanto, si yo sigo practicando eso, quiere decir que el Espíritu no me ha renovado. Y es como si Cristo no hubiera muerto por mí. Pablo no está buscando quitarnos la seguridad de la salvación. Es muy importante también entender esto, porque al leer esto y al entender que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, no va a faltar el que se ofenda y a lo mejor diga: chuta, entonces no voy a ser salvo. O a lo mejor Dios no me ha salvado y yo estoy creyendo que sí, realmente no soy salvo. No, lo que Pablo está hablando es de quitar o eliminar complacerse, y hacer que el pecado sea permisivo en nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está evitando acá, y no quitar la seguridad de la salvación. Porque parece contradecirse. O sea, Juan, ¿cierto?, tanto que habla de la seguridad de la salvación, y ahora el apóstol Pablo está diciendo que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero no es así, sino que está quitando que nosotros seamos permisivos con el pecado y que tratemos de eliminarlo lo más posible en nuestra vida. Lo cual no quiere decir que si nosotros pecamos una vez no vamos a ser herederos del reino. Claramente nosotros tenemos la evidencia de que Cristo ha obrado en nosotros. Y si Cristo ha obrado en nosotros es porque somos salvos. Y esa salvación, recordemos que no se pierde. ¿Ya? Una forma de desglosar la lista que acabamos de leer en categorías es darse cuenta de algunos pecados que son característicos de las personas religiosas. Por ejemplo, rivalidades, envidias, celo y sectarismo. Esas son pecados claramente de personas religiosas, de personas que a lo mejor van a la iglesia, ¿cierto?, que tienen una apariencia de piedad. Pero los otros pecados que sigue a continuación son de personas no religiosas: inmoralidad sexual y borracheras. Esto nos demuestra que realmente para Dios no existe una lista o categoría, ¿cierto?, de pecados graves o menos graves, como a nosotros nos encanta hacer. Y más encima, el apóstol Pablo aquí está tratando de debilitar la tendencia que tenemos nosotros de darnos cuenta más del pecado del de al lado que el nuestro. ¿Ahora es así? Para nosotros es mucho más fácil ver el pecado del otro, ¿cierto? Nosotros seguir así nomás porque nadie nos diga nada, ¿cierto? Ni nosotros mismos. Pero esta no debe ser la actitud correcta. Nosotros tenemos que ver primero nuestro pecado, ¿cierto? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si nosotros queremos restaurar a nuestro hermano, partamos por nosotros. Esa es la actitud correcta. También a nosotros nos gusta decir que hay pecados más graves, porque sabemos que hay pecados que no cometemos, ¿cierto? Entonces tratamos de considerar esos pecados más graves. Por ejemplo, los que están relacionados con la sexualidad o con la borrachera, ¿cierto? No, pecado, ¿cierto? Horrible. Pero muchas veces, ¿cierto?, esto, no sé si se han fijado,
personas en Facebook que empiezan a tirar indirectas, ¿cierto?, a otras iglesias, diciendo que nosotros somos los que tenemos la verdad y todo eso. Bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo que los que practican tales cosas no son herederos del reino, así que mucho cuidado con esas actitudes, porque el apóstol Pablo también está yendo contra ellos. El sectarismo, la rivalidad. Hay gente que solamente anda hablando por contienda, ¿cierto?, por ser argumentativo y decir, no, si no sé, los reformados, no sé qué, los bautistas tenemos la razón absoluta. Esa actitud no es una actitud que viene del fruto del Espíritu. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro. Y el tercer punto, como dije, la buena noticia finalmente es el fruto del Espíritu. Es importante notar que habla del fruto. Cuando habla de la carne, habla de las obras de la carne. ¿Por qué será? Bueno, el apóstol Pablo siempre escoge muy bien y muy cuidadosamente, sus símbolos e imágenes. Constantemente. Y es muy revelador que habla acerca de obras de la naturaleza pecaminosa y fruto del Espíritu, como en el versículo 22. ¿Cómo leeremos a continuación? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Y esta palabra, fruto, podríamos decir que tiene 4 aspectos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a comenzar leyendo el primero de los 4 aspectos. Primero, el crecimiento cristiano es gradual, tal como el crecimiento de una papa o una yuca. ¿Por qué una papa o una yuca? Porque son tubérculos. ¿Qué quiere decir esto? Que crecen bajo la tierra, ¿cierto? En algún momento ni siquiera vamos a ver si está creciendo o no está creciendo. Claro, en algún momento a lo mejor se levanta la tierra y podemos tener alguna noción de eso, ¿ya? Pero nosotros no vemos totalmente el crecimiento. Y esto es similar a lo que pasa con el Espíritu Santo en nuestra vida. A veces pareciera que los cristianos no están creciendo, ¿ya? O que su crecimiento está detenido. Pero no es así. Probablemente cuando el Señor lo ponga a prueba o pasa algún problema en su vida, Él lo va a notar y los demás también lo van a notar. Porque ¿acaso no le ha pasado que a veces dice, escucha, cuando no era cristiano o cuando no tenía este crecimiento espiritual que tengo hoy en día, no hubiera podido soportar esta situación? O hubiera actuado de otra manera. A lo mejor en alguna situación hubiera colmado en ira, ¿cierto? Pero ahora no, ahora tengo paciencia. Bueno, esos son el fruto del Espíritu obrando en nuestra vida. Por lo tanto, el crecimiento es gradual. Y es muy importante también entender que es gradual en cada creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos jactarnos si el Espíritu Santo ha crecido mucho en nosotros. No debemos jactarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe cómo obra en cada persona. Como decía Vladimir, ¿cierto? Pueden haber frutos feos, pueden haber frutos chicos, pero son frutos al fin y al cabo. ¿Ya? No debemos gloriarnos, ¿cierto?, si tenemos frutos aparentemente buenos. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir, según el primer punto, que el Espíritu Santo crece de una manera gradual y a veces desapercibida, y lo cual no quiere decir que no esté creciendo. En segundo lugar, tenemos que el crecimiento del Espíritu es inevitable. Habrá un crecimiento sí o sí. Y un cristiano verdadero, es decir, que tenga el Espíritu Santo dentro de él, el fruto crecerá y no importa cómo sea la vida del cristiano, el fruto se abrirá camino, fuerza y es inevitable. Hay una historia que dice de un hombre, ¿cierto?, que falleció y al momento de enterrarlo pusieron encima una placa de mármol, ¿ya? Y por alguna extraña razón quedó una bellota, ¿cierto?, abajo de la placa. Y con el tiempo se dieron cuenta que la placa de mármol se rompió. La bellota tuvo tal fuerza de crecimiento que finalmente rompía lo que aparentemente es mucho más fuerte. Y es así como el Espíritu Santo trabaja también en nosotros. Crecerá sí o sí, porque el Espíritu Santo está en nosotros para perfeccionar la obra, como también dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo venga. Por lo tanto, aunque parezca no crecer, de repente nos vamos a dar cuenta como esta placa de mármol se rompió, ¿cierto?, en nuestra vida, que el Espíritu Santo estaba creciendo y que va a crecer sí o sí. Tercero, el fruto del Espíritu tiene raíces internas. No se trata de rasgos o características, sino de un cambio mucho más profundo. Tendemos a ver los dones como una señal del Espíritu. Pero tenemos en la Biblia que el Espíritu usó a Judas, usó al rey Saúl, ¿cierto?, para profetizar, para hacer milagros, etc. Pero no tenían corazones realmente renovados. Eso quiere decir que no tenían el Espíritu Santo. Es muy importante entender que hay una distinción entre dones y fruto.
A veces los cristianos lo confunden, piensan que fruto se trata de una experiencia sobrenatural, y no necesariamente tiene que ver con eso, sino que el fruto me está hablando algo de, se podría decir, más importante que los dones, porque los frutos hablan de cuál es nuestra relación con Dios y cuál ha sido el trabajo de Dios en nosotros, ¿cierto? O sea, tenemos gente que evidentemente hizo milagros, profetizó, pero Dios les va a decir, aparte se venía hacedores de maldad. Entonces es importante entender la diferencia. No necesariamente dones significa fruto. El fruto es lo único que demuestra a nosotros cuánto ha crecido el Espíritu Santo en nosotros. Como cuarto punto tenemos que el crecimiento del cristiano es simétrico. Pablo usa intencionalmente la palabra fruto en singular. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no son los frutos, como nosotros habitualmente decimos, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Y este fruto se compone de varias cosas, ¿ya? Pero estas cosas tienen que crecer a la par. No se trata de que yo crezca con uno solamente, sino que el fruto completo tiene que crecer en nosotros. No así como cuando habla de la naturaleza pecaminosa, habla de las obras. Entonces Pablo justamente por eso habla del fruto, porque todo tiene que crecer al mismo tiempo. Jonathan Edwards, que fue un predicador reformado, lo que escribió de la siguiente manera: existe una concatenación de las gracias del cristianismo, es decir, no logras que una parte del fruto del Espíritu sin que todos los demás componentes crezcan, que es lo que estaba diciendo justamente yo. O sea, realmente el fruto del Espíritu Santo crece junto con todos sus componentes y no da uno. Es importante que entendamos esto. Sin embargo, la carne, no. A veces caemos en un pecado, a veces en otro pecado. Y así. Pero ¿cuáles son los componentes de este fruto? ¿Cierto? Pablo nos dice todos estos componentes en el versículo 22 y 23. Y vamos a explicarlos uno por uno. Por ejemplo, el primero es el amor. ¿Pero a qué amor se refiere? ¿A un amor al prójimo, un amor a Dios? Bueno, ambas cosas. Servir a personas para estar bien, para bien y por valor intrínseco, y no por ser interesados. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros habitualmente? Nos oponemos, ¿cierto? Y tendemos al abuso o al egoísmo. ¿Ya? Ahí está hablando de todo lo contrario. ¿Cierto? De a lo mejor ponernos vulnerables a nosotros, ¿cierto? Por ayudar a nuestro prójimo. Eso también habla de cuánto nosotros amamos a Dios. No hay que hacer una distinción entre dos cosas. Recordemos que la Biblia dice que cómo, ¿cierto? Nosotros vamos a decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Segundo, el gozo. ¿Pero a qué tipo de gozo se refiere? Se refiere a deleitarse en Dios por la pureza y la belleza de quién es Él. Su opuesto, y lo que nosotros generalmente hacemos, sería la desesperanza o la desesperación. Como decía anteriormente, nosotros, aunque decimos confiar en Dios, ¿cierto? Decimos que era nuestro Señor, que es soberano, a veces no confiamos en Él. Y nuestra actitud lo demuestra, andamos preocupados, andamos ansiosos, siendo que nosotros deberíamos descansar en la obra de nuestro Dios. Y eso lo dice la Escritura muchas veces. O sea, nosotros debemos entregarnos a Él de tal forma que confiemos solamente en lo que Él tiene para nosotros, sea bueno a nuestros ojos o sea malo. Por lo tanto, debemos entregarnos a Él, y ese es el gozo del que se refiere la Biblia. Tercero, la paz. Se refiere a una confianza y descanso en la sabiduría y control de Dios y no en ti. Perdón, ese es el canal, el cuadro. Paciencia. Es una habilidad para enfrentar los problemas sin explotar o lanzar ataques. Su opuesto, lo que nosotros generalmente hacemos, es el resentimiento hacia Dios y hacia los demás. O sea, justamente cuando tenemos estos problemas de los que habla el tercero, ¿cierto? Cuando no tenemos paz, ¿cierto? Y no confiamos en Dios, no tenemos paciencia. Y lanzamos ataques, ya sea contra Dios, ¿cierto? Pucha, Dios, ¿por qué me hacía esto? O contra nuestro hermano, ¿cierto? Y no tenemos la capacidad de poder esperar, ¿cierto? Y ser pacientes en Dios. Por lo tanto, tampoco cumplimos muchas veces ese fruto. 5. Tenemos la amabilidad y la benignidad, que son habilidades para servir a los demás, pero en cosas prácticas. De manera que nosotros llegamos, como también en el primer punto, lleguemos a ser vulnerables. Su opuesto es la envidia, y que nos impide gozarnos en la alegría y bendiciones de otros. O sea, nadie puede decir que a veces se ha puesto alegre, ¿cierto? Porque a otro le pasa algo malo. Y eso es súper feo. Entonces, claramente aquí el fruto está en contraste de esa actitud. Nosotros debemos alegrarnos
y gozarnos, ¿cierto?, con las bendiciones y alegría de otros. Llorar con los que lloran, ¿cierto?, y alegrarnos con los que se alegran. Esa debe ser la actitud correcta, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas. Bondad e integridad. ¿Qué se refiere a esto? Es ser la misma persona en cada situación, en vez de un impostor o un hipócrita. Su puesto es ser sincero, pero sin amor, y sin amor, o decir las cosas solamente para vernos sentirnos mejor. O sea, muchas veces tampoco somos íntegros en este punto, ¿cierto? O muchas veces cristianos que a lo mejor no son salvos, ¿cierto?, aparentan una actitud de piedad, ¿cierto?, pero realmente no es el Espíritu Santo obrando en ellos, sino que son impostores, ya sea por temas monetarios, qué sé yo, pero hay muchos de eso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, nuestra actitud correcta es ser siempre iguales en todos lados, ¿ya? Y cuando queramos decir algo, sepamos decirlo. Podemos herir a nuestro hermano, ¿ya? Si lo queremos ayudar, siempre tenemos que darle el amor como Cristo lo hizo. No podemos decirnos cristianos y ayudar a nuestras personas de una manera mala, haciéndonos sentir mal. 8. Tenemos la humildad y la mansedumbre. No estar conscientes de quiénes somos, y el opuesto es sentirse superior o estar ensimismados. La humildad no es sinónimo de inferioridad. Aquí hay una confusión, ¿cierto?, que se refiere a como que si tenemos que ser humildes, entonces tiene que pasar todo encima de nosotros. Y no tiene que ver con eso. Son dos conceptos distintos, ¿ya? Y Cristo nunca nos está diciendo háganse inferiores. Jamás. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que nosotros estemos conscientes de quiénes somos. Y es más, la Biblia a veces declara que nosotros nos debemos sentir inferiores al resto. Inferiores al resto. Y tener al otro como más grande. ¿Ya? Pero generalmente nosotros nos ensimismamos, ¿cierto? Como Carlos Parada siempre dice, nos ponemos a mirar nuestro propio ombligo. 9. El dominio propio y la templanza. ¿Qué se refiere con esto? Es la habilidad de dedicarse a lo importante antes de lo urgente. Lo opuesto es ser impulsivo o desenfrenado. Claramente nosotros tenemos un problema en nuestra vida, ¿cierto? Y el pecado nos ayuda, ¿cierto?, a desordenar realmente nuestras prioridades. Pero el dominio propio y la templanza nos hace tener nuestras cosas en prioridades, ¿cierto? Y obviamente si vamos a tener prioridades, nuestra primera prioridad va a ser servir a Dios primero, ¿cierto?, y a nuestro prójimo. Y esta debe ser nuestra prioridad. Y a eso se refiere con el dominio propio y templanza. Cuando vemos con detalle esta enseñanza, vemos que ningún componente de fruto puede estar separado del otro. Nos damos cuenta cuán necesitados estamos del crecimiento del fruto del Espíritu, más de lo que pensamos. O sea, como les decía, no basta con tener uno. Evidencia de que el fruto está creciendo en nosotros es cuando tenemos todos estos componentes juntos. Es el fruto, ¿ya? Muy importante entender eso. Pero ¿cómo hacemos crecer este fruto? Ahora la pregunta es esa. ¿Cómo podemos hacer crecer el fruto? O sea, si un fruto crece por sí solo, ¿o no? Nosotros no hacemos que crezca, no sé, si tenemos manzana en nuestra casa, ¿cierto? No hacemos que crezcan las manzanas, sino que las manzanas crecen solas. Nosotros podemos ayudar a ese proceso, pero finalmente el manzano es el que hace crecer la manzana. Así que debemos recordar que somos de Cristo. Todo lo suyo es nuestro, y la aceptación descansa del Padre, descansa no en nuestras acciones ni carácter, sino solo en las suyas. O sea, claramente nosotros debemos esforzarnos por estos frutos. Y esa palabra en el mundo reformado a veces está un poco satanizada. O sea, esforzarnos, como si Dios es soberano y nosotros no vamos a hacer nada, ¿cierto? Pero no, la Biblia habla sobre esforzarse, ¿cierto? Y aquí justamente lo que Pablo está diciendo es que nos esforcemos por no estar cayendo en pecado ni alimentar los frutos de la carne. Por lo tanto, debe haber un esfuerzo, pero no un esfuerzo basado en nosotros. Esa es la diferencia. Sino que un esfuerzo solamente basado en la obra de Cristo. ¿Ya? Como decía Martín Lutero, me vi a mí y vi imposible salvarme, pero vi a Cristo y vi imposible perderme. O sea, es fuerte entenderlo de esa manera, ¿cierto? Hay un esfuerzo, sí, pero un esfuerzo que tiene que ser únicamente basado en las obras y los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Y gracias a la libertad que Cristo nos ha dado, somos libres para reconocer dónde hemos dado lugar a la carne en nuestras vidas. Libres para confesar dónde hemos buscado caminar con el Espíritu. Veíamos justamente en la clase de catecúmenos sobre la libertad, ¿cierto?, que Cristo nos da. Y aquí también se revela esto,
Cristo nos da la libertad para poder reconocer, identificar qué hacemos, pero también qué no estamos haciendo. Y en oración, ¿cierto? Y con confianza en Cristo, debemos pedirle que Él haga crecer el fruto en nosotros. Debemos confiar en Él, entregarnos a Él. El versículo 24 nos dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. O sea, esto no es por completo, no se asuste, no quiere decir que si usted no ha crucificado todas sus pasiones y deseos no es salvo, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con que debemos identificar y acabar con nuestros ídolos, que son los que finalmente nos llevan al pecado. Esta libertad que Cristo nos da nos ayuda a identificar. Qué maravilloso es Cristo, que nos ayuda, ¿cierto?, con la ayuda de su Santo Espíritu, a saber cuáles son los malos y los buenos frutos que estamos dando. Y permanecer en los buenos y derribar los ídolos que finalmente nos ayudan a caer en pecado. Y poner fin en lo posible a estos ídolos en nuestra vida. Pablo habla de crucificar la carne, lo que quiere decir que debemos reprimir el pecado a un nivel motivacional. No simplemente ponernos en contra del pecado a nivel de comportamiento. Nosotros podemos decir, ya, no voy a pecar más, pero a lo mejor internamente no tiene que ver con acciones solamente, tiene que ver con cuán motivado estoy yo, ¿cierto?, para hacer lo malo. Por eso es que cuando no damos fruto, eso demuestra más bien una falta, ¿cierto?, a lo mejor de intimidad con Dios. No sabemos en qué área a lo mejor estamos débiles, pero esto demuestra sí o sí una falencia en nuestra vida. El cristiano da fruto, como decía al principio, a lo mejor chico, ¿cierto?, a lo mejor raro, no sé, pero siempre el Espíritu Santo da fruto, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Desobedecemos a Dios para conseguir algo que decimos que debemos tener, cuando realmente no es así. La obra de la carne no tiene por qué ser alimentada en nuestra vida. No creamos que es algo que a veces lo hacemos y después ya me arrepiento. No debemos alimentar la naturaleza de la carne, porque finalmente podemos caer y hundirnos para siempre. No podemos estar caminando sobre un hilo. Debemos estar siempre firmes en el Espíritu. Y como último lugar, tenemos el versículo 25 que dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y esto es algo más que una mera obediencia a Dios. No tiene que ver con solamente obedecer a Dios, sino que cambiar nuestros deseos pecaminosos y tener conciencia de que con esto alabamos a Cristo para la ayuda del Espíritu, hasta que nuestros corazones sean cambiados, renovados, y veamos a Cristo más hermoso que el objeto que sentimos necesidad de tener. Como decía en un principio, a veces nosotros decimos amar a Dios, ¿cierto?, y realmente con esta obra no lo demostramos, porque terminamos cediendo ante lo que no amamos. Y esto es la manera que nosotros debemos hacer crecer el fruto, identificándolo y hacer que eso ya no sea una necesidad de nosotros, sino que entender que la naturaleza pecaminosa solamente nos va a llevar a la perdición, y el fruto del Espíritu va a hacer que nosotros hagamos la voluntad de Dios y adoremos a Dios con nuestra vida, que finalmente es el propósito del ser humano. Por lo tanto, vemos que la enseñanza de los frutos realmente es más importante de lo que pensamos. Yo al hacer este sermón me di cuenta de eso, y a veces uno tiende a confundir incluso los frutos con los dones, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo mucho más profundo, y que evidencia finalmente cuánto Dios está trabajando en nosotros y cuánto Dios también estamos permitiendo trabajar a Él, ¿cierto? Como decía Charles Spurgeon, un predicador bautista, no le pidamos a Dios que nos guíe en nuestro camino si no estamos dispuestos a dar los pasos. Nosotros tenemos que confiar en Dios, pedir a Dios, pero también dar el paso, caminar, ¿cierto? Caminar conforme a su palabra, caminar conforme a su voluntad. Así que finalmente el fruto del Espíritu y el carácter del Evangelio no es más que conformarnos a imagen de Cristo. Y si Cristo está con nosotros, obviamente nos va a ayudar a ser como Él. Así que para reflexionar, son 3 preguntas. Primero, examina tus frutos. Es una parte crucial, ¿cierto?, de la vida cristiana, entender cuáles son los frutos, cómo están creciendo, y si hay o no hay. Muchas veces no hay fruto, y eso ahí es cuando uno debe preocuparse. ¿Cómo ves el crecimiento del Espíritu en tu vida? ¿Ves crecimiento? ¿No ves crecimiento? ¿Cómo lo ves? Para que se lo pregunte.
¿Cuáles son los ídolos que tienen que ser identificados y desmantelados en tu vida? Como decíamos, los frutos generalmente se producen, los frutos de la carne o las obras de la carne se producen en nosotros cuando nosotros tenemos ídolos. Los ídolos son los que finalmente nos hacen pecar. Así que identifique sus ídolos. Identifiquemos cuáles son las cosas que estamos endiosando y que le está quitando el lugar a Dios. Eso significa ídolo. Y última pregunta, ¿de qué manera los puedes reemplazar con Cristo? Reemplacemos esos deseos de la carne, que a veces son tan fuertes, por Cristo. Y crezcamos, ¿cierto?, nuestro fruto del Espíritu. No nos quedemos con lo que estamos, ¿cierto? Muchas veces uno dice, ya, pero ya a lo mejor tengo avanzada edad, ¿cierto? Ya cumplí con mi deber de cristiano, de padre, y ya me quedo ahí. No. Siempre estamos necesitados de tener más fruto nosotros, siempre. Y de que todos estos frutos, o componentes más bien del fruto, crezcan juntos. No se quede con que ya tengo 2, a lo mejor 3 de los frutos y por eso me quedo. Haga crecer todos los frutos. Pídale al Señor en oración y arrepiéntase si no está cumpliendo alguna de estas cosas y está alimentando la naturaleza pecaminosa. Como vemos, hay una buena noticia, que es que Cristo, a los que nos ha libertado, nos ayuda a identificar esto, ¿cierto?, para poder frenar el pecado en nuestras vidas. Y a lo mejor, si usted no tiene fruto, no importa. Cristo le está esperando. Cristo le está esperando y le está diciendo, ven, yo he muerto por ti y he resucitado para que tú des fruto, para salvarte, para que esa salvación se evidencie en fruto en tu vida. Y a lo mejor después ya no es ahora. Así que confiemos en Dios, rindámonos a Él y no nos rindamos a la naturaleza pecaminosa. Tengamos un momento de eso.